Ahora nos acompañará Carlos Salazar desde Colombia. Carlos es un profesional en administración de empresas con énfasis en alta gerencia, posgrado en auditoría forense, cursos de formación en investigación criminal, delitos financieros y criminalidad corporativa en agencias y universidades de Estados Unidos, Colombia, España, Alemania y Países Bajos. Cuenta con 30 años de experiencia en prevención, detección e investigación de fraudes, corrupción y lavado de activos, compliance e investigaciones corporativas, amplia experiencia como consultor corporativo, soporte estratégico a litigios, arbitramentos y defensas penales. Carlos nos va a compartir su ponencia acerca del auditor interno, primer respondiente en la investigación de fraude. Carlos, buenas noches. Puedes ya iniciar con tu ponencia. Buenas noches, Flor. Buenas noches para todos. Placer compartir con todos ustedes. Vamos entonces a compartir nuestra ponencia. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito de este tema que yo ya he denominado el auditor interno, primer respondiente a la investigación del fraude. Una preocupación muy grande que me ha surgido de las últimas publicaciones de los informes de ACFE, de las Naciones y de las normas globales de auditoría interna. Básicamente, y dentro de un enfoque GRC para auditoría interna, me ha llamado la atención que esta actualización de las normas globales de auditoría interna, que explicaremos muy rápidamente y que todos han conversado sobre eso, no profundizan mucho en el tema de la prevención del fraude. Entiendo obviamente la naturaleza de las normas. Sin embargo, me llama la atención que justo 20 días o 30 días antes que se publicaran las nuevas normas globales de auditoría interna, se publicó un informe de ACFE del cual vamos a hablar, y al final haremos una propuesta de valor sobre lo que pude analizar de estos dos reportes. Entonces, inicialmente hablaremos de ACFE. ACFE es una organización que tiene su sede en Austin, Texas, en los Estados Unidos. Fue creada por un exagente del FBI hace más de 25 años, y en los últimos 13 años se ha dedicado a hacer unas encuestas sobre el fraude. En la última del año 2024, sobre una base de 1921 casos revelados en 138 países, en donde se encuentra ACFE. ACFE, vale decir, es una certificadora de examinadores forenses o auditores forenses. En esta encuesta, ellos determinaron que habían, digamos, o tuvieron unos hallazgos, o hay unas revelaciones, ¿sí? Unas revelaciones que me parecen importantes y que tienen una relación importante hacia la auditoría interna y al control interno. Fíjense que ellos, por ejemplo, revelaron en su encuesta, o la encuesta reveló que los fraudes pueden tardar en ser detectados en las organizaciones en un periodo entre 12 a 18 meses. Es decir, que durante 12 o 18 meses después de que ya se ejecutó el plan de auditoría interna y que se pudieron implementar todos los controles en la operación de la organización, fue que se detectaron este tipo de fraudes. Esa es una de las primeras revelaciones. Otra de las revelaciones es que, digamos que el perfil de los defraudadores es un poco, en su gran mayoría de fraudes, a nivel medio en las organizaciones, pero lo más importante es que, visto retrospectivamente, esos fraudes que no fueron detectados sí habían dejado banderas rojas o señales de alerta que no fueron detectadas por las auditorías internas, revela este informe. Finalmente, en cuanto a revelaciones del informe, las metodologías de detección de fraude, fíjense qué importante esto es, que menos del 40% de los fraudes fueron detectados a través de las metodologías de auditorías internas. Esto, por supuesto, detecta que más del 60% de los fraudes fueron revelados, bien sea por líneas de delación de corrupción o por auditores externos incluso, o más allá de eso, incluso por casos mediáticos o comunicaciones externas de los stakeholders, pero no como debería ser muchos de ellos, o la gran mayoría, creo yo, por auditoría interna, y por la eficacia de los controles internos. Fíjense también que habla el informe de ACFE sobre los principales factores que facilitan el fraude.
Y entonces nuevamente nos habla de los controles internos inadecuados, la falta de un sistema robusto en esos controles internos creados para detectar el fraude, es decir, controles ineficaces, una cultura organizacional antifraude débil, no hay políticas claras y unas ausencias de consecuencias realmente importantes sobre este tema. Y finalmente revela ese informe falta de supervisión y auditoría en el sentido que no hay una suficiente supervisión y hay una falta de auditorías regulares que puedan permitir que el fraude continúe. Esa revisión constante y ese análisis de riesgos que no abarca todas las áreas de pronto de la organización o todas las operaciones o que hay algunos vacíos, evidentemente aumenta ese tipo de probabilidad de riesgos. Entonces, este informe que ustedes pueden consultar en la web, es público, está en todos los idiomas, puede ser útil desde el punto de vista de una herramienta o un insumo para mejorar nuestros procesos de auditoría interna. Fíjense que posterior a eso entonces se publican las normas globales de auditoría interna 2024, en donde de manera general, ya lo han explicado algunos otros compañeros acá de conferencistas y seguramente de las que vienen profundizarán un poco, pero de manera general miremos el tema de cuáles son esos cambios que hay o cuáles son esos temas importantes que se tratan en esas normas globales de auditoría interna 2024. Entonces, hay una nueva denominación, o sea, cambio de nombre, pasó de ser las normas globales de auditoría interna pasó a unas nuevas normas globales de auditoría interna. Una simplificación en su estructura, una inclusión de 6 elementos del anterior marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna dentro del grupo denominado dominios y dentro de esos dominios unos niveles de dominios, principios y normas que se incluyen en cada uno de esos principios y dentro de esos unos elementos como misión, definición, código de ética, principios fundamentales, normas y guías de implementación y finalmente, unos requerimientos y consideraciones, una nueva redacción de la misión de auditoría interna dentro de esta última, un enriquecimiento de todo lo que es ética y profesionalidad o ética y transparencia, clasificación de roles de los auditores internos, de los comités de auditoría y de todo lo que tiene que ver con auditoría, una inclusión de orientaciones en normas en el sector público, una redefinición de la calidad de la función de auditoría interna y de las personas que de alguna manera desarrollan esa auditoría interna, pero yo no encontré, digamos, en ninguna parte alguna referencia a un esfuerzo por que esas no conformidades o esos hallazgos de no cumplimiento se derivaran en un análisis de si corresponden a un patrón de fraudador, si hay algún transversalmente en diferentes operaciones hay alguna coincidencia que nos permita analizar si de pronto se está desarrollando un fraude. Entonces, de alguna manera, de ahí es donde surge lo que yo califico el auditor interno como primer respondiente a la investigación del fraude, porque es quien tiene de primera mano la posibilidad de revelar alguna no conformidad o algún hallazgo que si se profundiza un poco pueda tener un elemento, una evidencia de fraude. Entonces, finalmente, digamos que este tema, como decía, me llama la atención y me hago esa pregunta yo de qué hubiera pasado si antes de publicar las normas globales las normas globales de auditoría interna, las personas, muy respetuosamente, por supuesto, las personas que lo elaboraron hubieran detallado un poco en ese informe de las naciones sobre el fraude para entender y comprender que de eso pudiera ser un poco útil. ¿Cuál es la propuesta de valor que nosotros hacemos? ¿Sí? Es decir, desde mi óptica de auditor forense, como decía Flor hace un momento, que es parte de mi perfil, se puede afirmar que la gestión de riesgos evidentemente debería ir más allá de la simple identificación de un riesgo o de una señal de alerta para ponerla de presente y más adelante en el momento oportuno en cada organización presentarla ante un reporte o entre un informe de auditoría interna para la alta dirección. Esos informes llegan en unos periodos de 1, 2, 3 meses y algunas organizaciones hasta más tiempo, que cuando llega esa información a los altos niveles de la organización, de dirección de la organización, pues
probablemente sea demasiado tarde o hayan pasado 3 o 4 meses en que se está desarrollando ese fraude. Por eso es importante que dentro de los diferentes pasos, como la identificación proactiva de riesgos, la evaluación y priorización de riesgos, el desarrollo de controles y medidas de mitigación de riesgos, el monitoreo continuo, siempre exista un enfoque adicional de no solamente de mitigar el riesgo de fraude, sino de profundizar un poco a ver si se materializó algún riesgo, haciendo este tipo de análisis, tomando esas señales de alerta no como un elemento de reporte, sino como una punta de iceberg para profundizar un poco en el tema. ¿Sí? Eso creo yo que puede ser muy útil desde ese punto de vista. En la evaluación y priorización de riesgos, por ejemplo, es esencial investigar a fondo para descubrir conexiones subyacentes entre diferentes amenazas, entre diferentes señales de alerta. Eso se los digo desde la experiencia. Cuando nosotros acudimos a una organización donde se presentó un fraude, evidentemente dado a conocer por factores externos diferentes a una señal de alerta o a un informe del auditor interno, siempre vamos a revisar en los informes, primero en el plan de auditoría y segundo en los informes de auditoría interna, qué de ese proceso se tenía planeado verificar, qué de ese proceso fue objeto de auditoría interna, porque acá hay 3 escenarios. La auditoría interna no lo revisó, sabemos que la auditoría interna es aleatoria, no lo revisó, no lo verificó, no estaba en su plan de auditoría, primer escenario. Segundo escenario, sí estaba, lo verificó, pero no tuvo ningún hallazgo. O el peor de los mundos es, estaba en el plan de auditoría, lo auditó, reportó el hallazgo 3 meses o 4 meses después, pero no se profundizó en ese tema. Son diferentes escenarios que desde la óptica de la prevención del fraude pueden enriquecer, por supuesto, la labor de los auditores forenses. ¿Me ayudas, Flor, con el tema del tiempo, por favor? Creo que me quedan unos minuticos. Sí, no hay problema, Carlos. Termina sin problema. Gracias. Damos tiempo. Gracias. Y un tema bien interesante que puede servir de aporte para todos ustedes, que es el tema de el aseguramiento y la cadena de custodia. El aseguramiento y la cadena de custodia, que es un término con el que calificamos cómo protegemos una evidencia de fraude, un poco para contarles de nuestra experiencia, pues está enfocado obviamente a la preservación de las evidencias de fraude dentro de un contexto de auditoría interna, debe estar orientada que de manera directa o a través de expertos forenses en informática o en grafología o en documentología, se pueda minimizar también un riesgo de que se alteren esos elementos de prueba y que se recolecten de manera correcta. Un ejemplo de esto es la información digital. Muchos de ustedes sabrán, algunos no, que cuando yo descargo un archivo digital de su medio natural a otro medio de almacenamiento, por ejemplo, las propiedades de esos archivos inmediatamente y automáticamente se cambian. Entonces, si yo no estoy apoyado de un informático forense, si yo descargo ese archivo digital y lo voy a pasar a un medio de almacenamiento, a una nube o a una carpeta digital, los datos de fecha de creación del archivo, fecha de última vez que se revisó y otra cantidad de datos que trae, como por ejemplo los metadatos de los originales de medios de almacenamiento o medios de reproducción, pues simplemente la fecha que va a quedar de ese archivo son las fechas en que yo lo descargué, el auditor lo descargó y nos va a dejar un vacío cuando queramos reconstruir la operación para saber en qué fecha fue que se alteró o en qué fecha fue que se hizo un registro fraudulento. Entonces, es muy importante para los auditores internos explorar esos temas de conocimiento o apoyarse en un experto en informática forense o en documentología forense, de ser el caso que no sea un archivo digital, sino un archivo físico. Y en cada uno de los países, de las personas que estamos acá en este gran, en este gran congreso, pues existirá una normatividad sobre cadena de custodia. En el caso de Colombia, existe, digamos, una norma para cadena de custodia en donde se instruye a las personas de cómo particulares, ejemplo médicos, ejemplo auditores internos, ejemplo cualquier profesional que esté ante una evidencia de fraude, cuál es el protocolo que se debe seguir de alguna manera para cumplir con ese objetivo. Este es un poco, a grosso modo, en este tema lo que de alguna manera consideramos desde el punto de vista de la auditoría forense
cómo poder llamar la atención de los auditores internos en el sentido de traer esos informes como los de ACFE con todos sus hallazgos y todas sus revelaciones que son un muy buen insumo para mejorar los procesos de auditoría interna, para mejorar los controles, y es una invitación a que utilicen esta información pública, obviamente en el proceso de mejoramiento continuo y dentro de un proceso, obviamente, dentro de un enfoque, perdón, GRC para auditoría interna. Es un poco lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias. Y Flor, claro, por supuesto, estamos abiertos a preguntas que quieran hacer y podamos resolver. Sí, Carlos, hay preguntas que las voy planteando. Leonardo consulta, ¿para auditoría interna es obligatorio implementar un modelo de gestión de calidad? Pues es una pregunta poco fuera de mi tema, pero claro, por supuesto, creo que las decisiones de sistemas de gestión de calidad son normativas en cada país y los sistemas de gestión de calidad, en cuanto tiene que ver a procesos de sistemas de gestión de calidad, pues son autónomos. En el caso de nosotros, hay empresas como las de nosotros que tienen sistemas de gestión de calidad y hay otras empresas que no tienen sistemas de gestión de calidad de procesos. Pero por supuesto, como medida dentro de un enfoque de GRC, de auditoría interna, siempre será recomendable tener ese tipo de estándares para realizar la tarea. Enrique García consulta, en caso de fraude, si reportas una señal de alerta a la alta dirección y hacen caso omiso al mismo, ¿qué otro medio puedo ocupar para alertar de esta situación en caso de materializarse? Los auditores internos, digamos que además de auditores internos son ciudadanos, por supuesto en cualquiera de nuestros países, tienen la posibilidad incluso de reportar esto y que quede documentado el reporte a la alta dirección, al área de riesgos, a los oficiales de cumplimiento, a todas las personas que están en eso, pero también tienen de alguna manera la obligación de poner en conocimiento de las autoridades ese hallazgo de fraude, porque bien sea en ejercicio de su profesión, que es una obligación, o incluso hasta como ciudadanos que tienen conocimiento de esta información. Yo en lo personal les recomiendo a los auditores internos siempre documentar cuando se pone en conocimiento de todas las autoridades, porque si más adelante viene una investigación y me van a hacer un análisis a mí como auditor interno del rol que yo pude haber tenido en detectar ese tipo de señales de alerta, pues yo voy a tener la tranquilidad de que yo puse en conocimiento de mis jefes, de mis superiores jerárquicos inmediatos e incluso de las autoridades de la información. En caso de tener hallazgos físicos de fraude en documentos físicos, ¿qué debo hacer con estos elementos mientras avanza la investigación? Es bien interesante, es algo de lo que mencionábamos hace un momento, es conocer los protocolos de cadena de custodia que existen en cada país. En el caso de Colombia, en el caso de Panamá, en el caso de los Estados Unidos, hay unos protocolos públicos que utilizan las autoridades de aseguramiento, que un poco, por explicarlo con un ejemplo, que todos vemos esas series como CSI, donde hay un homicidio y llegan a los criminalistas y toman una foto del proyectil que está en el suelo y lo meten en una bolsita y le colocan el lugar donde lo encontraron y la evidencia. Asimismo, hay unos protocolos para documentos que consiste en documentar el lugar donde encuentran el documento, cómo lo pueden embalar y resguardar en un sitio que se garantice la autenticidad del documento para que más adelante pueda ser utilizado en un juicio a través de, la palabra clave es protocolos de cadena de custodia. Okay. ¿Y cuál es el mejor momento para comunicar un hallazgo de fraude? En mi opinión, debe estar en unos tiempos que no son los mismos de los tiempos programados para el informe de auditoría interna. Para mí debe haber un informe preliminar de auditoría interna en donde se ponga en conocimiento de las autoridades inmediatamente lo más pronto posible que se pueda, es decir, incluso el día siguiente o el mismo día de un hallazgo de una evidencia de fraude. No, se te fue el audio. ¿No escuchó?
Sí, te consultaba que si un auditor interno puede ser llamado a declarar en una investigación judicial con relación a su trabajo. Hemos tenido muchos casos en donde nosotros hacemos una auditoría forense y lo primero que hacemos es una entrevista de los auditores internos que estuvieron cerca de los procesos, que auditaron o no auditaron ese proceso, que vieron o no vieron una señal de alerta y con base en esa entrevista respaldamos nuestros informes, obviamente sumado a otros elementos y a otros hallazgos de nosotros de auditoría forense, los hacemos parte de nuestros informes de auditoría forense. Dependiendo cómo evolucione el caso y la participación u omisión del auditor interno, la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría que adelanta la investigación penal puede considerar llamar a declarar al auditor interno. Y por último, ¿qué debe hacer un auditor interno si encuentra pruebas de un fraude? Básicamente, con lo que hemos conversado y es poner en conocimiento de sus superiores en el menor tiempo posible y de manera documentada, por supuesto, con soportes, esas evidencias de fraude. Ok, Carlos, muchas gracias. Ha sido un gusto poder escucharte. Muchas gracias, Flor, y a todos los que están acá, muy amables por compartir este espacio. Gracias. Que tengas buenas noches. Igualmente.